¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el hambre como arma de guerra de Israel contra los palestinos, con otro notable invitado, Ezequiel Koppel, escritor y periodista desde Buenos Aires. Ezequiel Koppel, una cálida bienvenida al programa. Gracias por la invitación, Jorge. Ezequiel, tú en tu cuenta de Twitter, actualmente X, has escrito y leo textualmente: la hambruna masiva de los habitantes de Gaza por parte de Israel es el más imperdonable de sus pecados, y agregas y dices: no estaba preparado para que nosotros los judíos utilicemos el hambre como arma de guerra contra otro pueblo. Cuéntanos por qué escribiste esto. Bueno, yo creo que estamos en un momento donde se está debatiendo en el mundo, en el periodismo, si Israel está cometiendo un genocidio o no en la Franja de Gaza. Opiniones aparte, yo creo que la situación que es incontrastable, que no se puede de alguna manera cuestionar, es la hambruna que se está produciendo con los habitantes de la Franja de Gaza. Y la hambruna que están sufriendo los habitantes de la Franja de Gaza no es por generación espontánea, está causada por decisión del Estado de Israel. Y ya es un tema personal, pero yo soy descendiente, mis abuelos son refugiados europeos, producto de la avanzada de la Alemania nazi sobre Polonia. Y bueno, todo el tema de lo que fue someter a la hambruna al pueblo judío durante el Holocausto es un tema muy presente en nuestra historia y sinceramente nos toca o me toca personalmente. Tú vives, en este momento estás en Argentina, pero estás por viajar a Israel. Sí, sí. Vivo en Argentina y viajo todos los años a Israel, a la región de Medio Oriente. La última vez que estuviste en Israel fue... El año pasado y estuve a fines de año, estuve en Egipto, tratando de acercarme al borde con Gaza y bueno, como bien vos sabés, Jorge, está imposible entrar realmente. Israel no permite la entrada a la franja por el borde. De alguna manera le dice a Egipto que si ellos quieren abrir el borde lo pueden abrir, pero no garantizan la seguridad de los periodistas, que es una forma de decirles que bueno, podemos atacarlos, si deseamos. Si citamos algunas cifras, estamos hablando de 4 meses, 30.000 palestinos muertos por la ofensiva de Israel, la mayoría niños y mujeres, también decenas de miles heridos. ¿Cómo es tu lectura de lo que está pasando a esta altura, 4 meses después de iniciado el conflicto? Bueno, a mí me parece que intentar siempre lo mismo y esperar un resultado diferente no es una buena idea o no es una idea inteligente. Y yo creo que Israel, desde hace muchas décadas, sacando el periodo de la década del 90, con Isaac Rabin y Shimon Peres y su intento de llegar a un acuerdo con el líder palestino Yasser Arafat, siempre ha intentado lo mismo, ha intentado imponer la decisión de las armas o la decisión de la fuerza, y bueno, y esperar que en el futuro suceda algo diferente repitiendo la misma receta de siempre, bueno, me parece que no es una idea inteligente, es una idea completamente tonta. La idea de Israel, yo creo que intenta hacer en esta ronda de violencia, es lastimar muy fuerte a la población civil palestina para que en el futuro trate la población civil palestina de limitar la acción de Hamas. Yo creo que que esa acción no va a resultar, porque yo creo que lo que lo están considerando las fuerzas israelíes es que los palestinos están ocupados militarmente y el apoyo a Hamas no es solamente un apoyo hacia un grupo islámico, es un apoyo hacia un grupo que intenta golpear a los ocupantes, a los habitantes de Palestina. En ese sentido, ¿tú crees que todas estas conversaciones que escuchamos y tuviste que son incesantes en Qatar o en diferentes partes de la región, de que se estaría negociando un cese al fuego, aunque sea temporal, y pasan las semanas y esa discusión no avanza? ¿Crees que eso puede llegar en los próximos días o en las próximas semanas a algún desarrollo importante? Dos, tengo esperanza, sinceramente. No quiero hacer futurología. Yo creo que se puede llegar a algún tipo de arreglo. Yo creo que ambos lados necesitan una especie de descanso. Los israelíes, que bueno, recordemos que el esfuerzo guerrero de Israel le perjudica bastante la economía de Israel. Es decir, Israel en este momento tiene que pagarle el sueldo a todos los reservistas que están en Gaza, es decir, la misma cantidad de dinero que reciben
por sus trabajos cotidianos. Es decir, Israel está retrocediendo económicamente o recibiendo un golpe fuerte económicamente por su esfuerzo guerrero. También es una forma de una especie de descanso y también es un intento claro de liberar a gran parte de los rehenes. Yo creo que Israel tiene mucho que ganar con un cese al fuego y un intercambio de rehenes, y creo que Hamás también en este momento es un respiro en la ofensiva israelí, le permite de alguna manera proveerle más seguridad a sus líderes, también esconder más a los secuestrados israelíes. Yo creo, soy optimista, yo creo que se puede llegar a algún tipo de arreglo en una primera instancia, que es la entrega de secuestrados israelíes por presos palestinos. En una segunda instancia, que contenga la liberación de los grandes líderes palestinos por soldados secuestrados israelíes, yo creo que eso va a tardar mucho más. Y respecto al tema Benjamín Netanyahu, cuéntanos qué es lo que tú has podido detectar con tus contactos en Israel y simplemente por el hecho de que tú sigues muy de cerca todo esto, ¿cuánto al nivel de aprobación tiene Netanyahu dentro de Israel? Hmm. Yo creo que siempre digo lo mismo, la guerra une y la paz divide. Yo creo que en este momento la sociedad israelí está cohesionada bajo el esfuerzo guerrero, luego de la acción de Hamás del 7 de octubre, pero yo creo que cuando las armas empiecen con su silencio, es decir, o termine la guerra, los israelíes van a buscar responsables por la enorme falla de seguridad del 7 de octubre, que para mí fue la mayor falla de seguridad de toda la historia del Estado de Israel. Y yo creo que Netanyahu va a pagar con eso. Entonces una opinión personal, yo creo que Netanyahu intenta continuar el esfuerzo guerrero, intenta continuar la guerra, porque de esa manera lo que está haciendo es continuar con su supervivencia. Entonces a mí me parece que lo que está intentando Netanyahu es prolongar el esfuerzo guerrero, ya cuando prácticamente, si no es acabar con la vida de los líderes de Hamás, bueno, ya no hay más objetivos militares de la Franja de Gaza. ¿Tú crees que Occidente, y cuando incluyo Occidente estoy hablando fundamentalmente de la Unión Europea y Estados Unidos, realmente están haciendo esfuerzos para que se detenga, se frene este conflicto, o siguen alimentando, ya sea a través del suministro de armas a Israel o a través del apoyo diplomático en los grandes foros, que siga entonces esta ofensiva? Bueno, la posición de Estados Unidos o de la Unión Europea, principalmente Estados Unidos, es un poco controvertida o contradictoria por un lado, porque si bien yo no creo que Israel, como aliado de Estados Unidos, vaya a hacer caso a lo que le pide la mayor superpotencia del mundo, si la superpotencia del mundo no se hace valer, no se hace sentir como superpotencia. Es decir, recuerdo la última vez que Estados Unidos pudo presionar a Israel y Israel le hizo caso, que fue cuando Bush padre, con su secretario de Estado James Baker, le retiraron incentivos económicos para absorber refugiados de la ex Unión Soviética. Y logró que Israel se siente a negociar con los palestinos en las primeras conversaciones de paz que hubo entre palestinos y israelíes, que fueron las conversaciones de Madrid. Bueno, yo no creo que Israel haya escuchado a Estados Unidos si Estados Unidos no hace uso de su presión. ¿De su presión qué puede ser? Puede ser enviar menos dinero, enviar menos armas, etcétera. Pedirle algo a Israel y no amenazarlo con nada, bueno, Israel siente como que puede seguir haciendo lo que quiera. Ahora bien, como usted citó, Jorge, la verdad que pedirle a Israel que pare con su esfuerzo guerrero y enviarle armas es una contradicción que los israelíes la entienden como siga, que continúe el esfuerzo guerrero. Quiero ver qué va a pasar en la cabeza de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, con respecto a sus próximas elecciones, porque dentro del Partido Demócrata hay opiniones dispares con respecto a lo que está haciendo el primer mandatario de Estados Unidos. Eso puede llegar, me parece, a presionar a Estados Unidos a tener una acción más activa en cuanto a presionar a Israel a llegar a un cese al fuego. Tú hablabas de opiniones dispares y también en la percepción es que hay opiniones dispares dentro de América Latina respecto a el tema Israel-Gaza, y en ese sentido tenemos a un presidente argentino de ultraderecha, Javier Milei, que se toma un avión y va a darle el apoyo incondicional de él en nombre de Argentina, que anuncia que va a cambiar la sede diplomática de Tel Aviv a Jerusalén, y que por otro lado tenemos al presidente de Brasil, Lula, que dice
acá esto no es una guerra, esto es un genocidio, acá lo que estamos viendo que está haciendo Israel es lo mismo que hizo Hitler cuando decidió salir a matar judíos. ¿Cómo estás dentro de Argentina, como estás tú en este momento en Buenos Aires, dentro de la región? ¿Qué es lo que estás percibiendo de que se está viendo o se está tomando posición en este tema? Y yo creo que está siendo un parteaguas el conflicto en la Franja de Gaza, el conflicto entre Israel y los palestinos en la Franja de Gaza. Yo creo que en cuanto al presidente argentino, bueno, es un poco controvertida sus posiciones, como el anuncio de que va a mover la embajada argentina a Jerusalén, que es un territorio en disputa. Es decir, recordemos que la mayor parte de los países del mundo no mueven la embajada a Jerusalén, porque una parte de Jerusalén, Jerusalén Este, es un territorio ocupado y es un territorio alocado por la decisión de la Mancomunidad de las Naciones, de las Naciones Unidas en 47, como un territorio de dominio internacional. Además, recordemos que Israel, cuando ocupó Jerusalén, hizo algunas acciones que son controvertidas en cuanto al derecho internacional, es decir, anexó el territorio de Jerusalén Este, pero no le dio ciudadanía instantánea a los palestinos que habitan ese lugar. Mover la embajada a Jerusalén es toda una creación de principios, es como de alguna manera condonar un ataque al derecho internacional. Lula ha sido el primer presidente brasileño en visitar el Estado de Israel. Ha sido el presidente brasileño que más visitó Israel, lo visitó 3 veces. Es una persona que ha vivido en los kibbutz israelíes, es decir, tiene una larga historia de, podemos decir, de amistad con el pueblo judío y con el Estado de Israel. Yo creo que su opinión es esa, su opinión es que, podemos compartirlo o no, es que Israel está realizando un genocidio y creo que hay ejemplos para respaldar esa posición. Si bien usted me corrige, Jorge, sobre ese tema, sí, bueno, si no ha sido preciso la información, creo que se la ha intentado manchar. Después creo que Israel ha iniciado una especie de diplomacia para infantes, donde mediante memes, dibujitos, etcétera, pretende desprestigiar a un mandatario, Lula, que me gustaría sumar una cosa, es un mandatario que en el año 2010, creo que 2011, no recuerdo bien, le dijo al propio presidente de Irán de que lo que él decía sobre el holocausto era un exceso, digo, estaba equivocado. Es decir, es una persona que ha tenido opiniones fuertes de apoyo al pueblo judío. Me parece que ahora lo que se intenta es descalificar su opinión. Te invito a hacer, Ezequiel, una pequeña pausa. Estamos hablando con Ezequiel Coppel directamente desde Buenos Aires, cuando ya se cumplieron 4 meses del conflicto entre Israel y Palestina. Enseguida regresamos. Seguimos conversando con Ezequiel Coppel directamente desde Buenos Aires. Ezequiel, escritor y periodista, estamos hablando de justamente el conflicto entre Israel y Palestina a 4 meses de iniciado. Tus reflexiones entonces, Ezequiel, sobre todo lo que ha sucedido en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es el máximo tribunal de Naciones Unidas, en donde inicialmente Sudáfrica presenta su caso denunciando a Israel de estar cometiendo un genocidio, y después acaba de terminar una semana audiencias en donde se quiere de alguna forma pedir la opinión legal de la Corte de si la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel es legal o no, y allí desfilaron 3 organizaciones internacionales y más de 50 países. ¿Cómo estás viendo tú este aspecto diplomático o de alguna forma internacional del conflicto? Y bueno, la decisión o lo que anunció, como en una especie de anuncio transitorio antes de llegar a un anuncio final, que puede incluso tardar años, de que Israel no está cometiendo un genocidio, está la posibilidad de que esté cometiendo un genocidio, es bastante grave. Yo creo que los representantes israelíes descartaron el fallo o el transitario fallo o momentáneo diciendo
que era una victoria porque no declaró un cese al fuego. Los que seguimos el tema sabíamos que la Corte Penal Internacional no iba a declarar un cese al fuego, pero que de alguna manera diga que hay posibilidad de cometer un genocidio por el Estado que representa al pueblo judío, que sí sufrió un genocidio, que incluso se acuñó el término por el genocidio que sufrió el pueblo judío, es un parteaguas. Para mí es una situación muy, muy delicada. Y podemos tener diferentes opiniones, decir que, bueno, que Israel trató de alguna manera de limitar la posibilidad de genocidio. Para eso, por ejemplo, Netanyahu, para defenderse, el gobierno de Netanyahu, para defenderse, publicó 30 órdenes secretas diciendo de que garantizaban la vida de civiles, etcétera. Pero para mí hay un punto muy delicado que acerca a una condena a Israel, que es durante 3 semanas, casi un mes, de octubre, Israel no permitió que entrase nada a la Franja de Gaza. Es decir, nada. Ningún alimento, ninguna ayuda humanitaria, nada. Y eso provocó la situación que vimos el día de hoy. Y los que seguimos también el tema sabemos que para estabilizar un poco la situación se necesitan cerca de 500 camiones de ayuda humanitaria por día, que es cercano al número que ingresaban antes del conflicto, antes del 7 de octubre. Bueno, están entrando mucho menos de 50 por día. Es decir, Israel va a tener una complicación en defenderse de esta acusación de que no está haciendo. La Corte Internacional, Penal Internacional, le pidió a Israel que haga lo máximo que esté a su alcance para evitar un genocidio. Bueno, en esta cuestión yo creo que es bastante delicado el papel de Israel. Y también hay un tema que es conflictivo y es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que Israel denuncia de que se habían infiltrado algunos, bueno, tiene 17.000 empleados y acusa a 12 de haberse infiltrado y estar funcionando a favor de Hamas. Por lo tanto, muchos de los países occidentales, que son en definitiva siempre los mismos que están a favor junto con Estados Unidos, de cortarle el financiamiento y que de alguna forma tiene un papel central justamente en la asistencia, ya sea alimentaria o de salud. ¿Cómo lees tú también esa ofensiva de Israel para ya hablar de que, esto lo dijo Netanyahu, que con un momento de postguerra, él ve que esa oficina o esa asistencia de Naciones Unidas no va a existir más? Bueno, yo creo que esto es de hace mucho, viene Jorge. Israel ve que la UNRWA es lo que mantiene a los palestinos en pie. Y la verdad que la UNRWA ha logrado que los palestinos tengan una muy buena educación, una importante presencia en los servicios de salud. Y lo que ve Israel, o que ven algunos políticos de Israel o algunos jefes militares, es que la forma de doblegar totalmente a los palestinos es destruyendo la agencia. Recordemos algunas cosas de la agencia. La agencia se creó, creo que es año 1949-1950, para tratar tanto a los refugiados judíos como a los refugiados palestinos, producto de la guerra del 48. Luego dejó de tratar a los refugiados judíos porque Israel se conformó como Estado directamente. Yo creo que lo que está buscando, que aparte, repasemos la acusación, son solo 14, pero Israel solo ha proporcionado fotos de 2. Y las fotos encima no son muy claras. Es decir, se está queriendo penar a una organización que siempre ha sido importante para el desarrollo de la vida de los palestinos, por lo que ha hecho menos del 0,01 de sus empleados directamente. Yo creo que busca Israel, atacando a la UNRWA, es doblegar finalmente o totalmente a los palestinos. También lo que está sucediendo a nivel de Naciones Unidas, de que se reúne ya sea la Asamblea General, se reúne el Consejo de Seguridad y cómo juzga lo que hace y lo que está pasando. Bueno, yo creo que hay una especie de repetición en cuanto como muchas veces las grandes potencias, sea Estados Unidos, Rusia o China, salvan a sus aliados, ciertamente. Es decir, yo no soy del lado que dice que tendría que desaparecer las Naciones Unidas para que el mundo viva en paz y tranquilidad. Yo creo que, bueno, las Naciones Unidas, que no exista, es decir, siempre digo que la naturaleza aborrece el vacío. Digo, no creo que el mundo vaya a estar mejor sin las Naciones Unidas. Sí me gustaría que las Naciones Unidas actúen de forma más, ¿cómo decir?, más justa. Es decir, no puede ser que cuando te condene todo el mundo venga tu aliado principal y te salve de una condena mundial. Creo que esos resortes
que se crearon luego de la Segunda Guerra Mundial, el día de hoy están un poco, no voy a decir viejos, pero tendrían que ser actualizados. En el caso de, digamos, regionalmente, acá estamos hablando de que hay una milicia muy bien equipada en el sur del Líbano que es Hezbollah o Hezbollah. En días recientes también continuó su lanzamiento de cohetes, de misiles a territorio en el norte de Israel. ¿Piensas que existe la posibilidad de que este conflicto se extienda regionalmente? Yo, Jorge, creo que ya se extendió regionalmente. Es decir, Israel está atacando objetivos en Damasco, en el Líbano, es decir, en Damasco, Siria, en el Líbano, está atacando objetivos en la Franja de Gaza, está operando en Cisjordania. El gran miedo de sus otros vecinos, sea tanto Egipto como Jordania, es que eso sí se esparza totalmente sus fronteras. Recordemos que Jordania es un país que la mayor parte de la población es palestina, de alguna manera. Yo creo que en cuanto al Hezbollah, es difícil, como te decía antes, como le decía antes, prever lo que va a venir en el futuro. Yo creo que Israel en este momento está listo para una guerra con el Hezbollah por diferentes puntos que considero. Por ejemplo, al día de hoy Israel tiene convocados a todos sus reservistas. Al día de hoy Israel ha evacuado todo el norte, que sería el lugar que más sufriría una ofensiva del Hezbollah. Yo creo que el establishment de seguridad de israelí en este momento piensa, bueno, si vamos a ir a una guerra con el Hezbollah, vayamos ahora. Por otro lado, creo que el Hezbollah, o tanto su aliado Irán, nunca han hecho una guerra a favor de los palestinos. Nunca han utilizado, han priorizado la causa palestina antes que sus propios intereses. Y yo creo que el Hezbollah entraría en una guerra directa con Israel si Israel entra en una guerra con Irán. Es decir, es la forma que tiene Irán de golpear el borde de Israel. Irán e Israel están muy lejos. Bueno, el Hezbollah está en las fronteras con Israel. Yo creo que estamos en una especie de guerra de baja intensidad entre Israel y Hezbollah, donde Israel está buscando, digamos, a ver, medir al Hezbollah si va a entrar, el Hezbollah contesta o inicia los ataques, pero es una especie de salvar la cara de los dos, donde ninguno de los dos quiere sumar un poquito más al conflicto. Ahora, lo que vaya a pasar en el futuro, bueno, es muy difícil, es decir, estamos en una región de lo que se escribe hoy, mañana es viejo. Bueno, justamente quería finalizar contigo preguntándote si tienes que hacer un vaticinio. ¿Cuándo entiendes que esto puede terminar y cómo? Yo creo que estamos medianamente cerca de un principio de cese al fuego en una primera fase en los próximos 2 meses. Que se apruebe ese cese al fuego en una primera fase y que haya intercambio de civiles israelíes secuestrados en la Franja de Gaza por prisioneros, por prisioneros palestinos, puede ser un buen indicio. Eh, en principio, ahora tenemos que hablar de lo otro que vendría, es decir, cuál es el plan de Israel para el día después de la Franja de Gaza. ¿Piensa estar ahí adentro? ¿Piensa mantener una presencia de seguridad ahí adentro? ¿Piensa volver a hacer asentamientos? Eso es la prolongación del conflicto, indefinido. Yo creo que hay una especie de horizonte para desescalar el conflicto, no solucionarlo bajo ninguna medida, pero también están las consideraciones políticas internas de Israel que pueden ese pequeño horizonte, ese pequeño agujerito donde podemos ver cierto optimismo, cerrarlo completamente y continuar el conflicto de la misma manera que lo conocemos al día de hoy. Ezequiel Copper, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge.